Amén, hermanos. Damos gracias a Él porque nos ha permitido llegar al- a este capítulo final de Romanos. Vamos a orar al Señor un momento para que Él nos guíe. Señor, en esta tarde, Señor, venimos y continuamos delante de tu presencia. Gracias a Jesús. Queremos orar, Señor, para que tú en esta mañana nos puedas enseñar tu palabra. Necesitamos de ti, necesitamos que tú ministres nuestro corazón, que nos ayudes a ver con más claridad tu evangelio, para que esto que leamos, esto que profundicemos, se convierta en una realidad en nuestras vidas, en algo que nosotros podamos ver, Señor, y que podamos ver esos frutos dignos de arrepentimiento, Señor, como lo dice tu palabra. Te pido que nos llenes de tu espíritu, que nos guíes y que nos transformes con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, llegamos al final de Romanos y como introducción al llegar a este capítulo final de esta epístola, nos damos cuenta que Dios inspiró estos 16 capítulos con el propósito claro de entender que si hoy somos justos, si hoy estamos bien con Dios, es por la fe que Él mismo nos ha dado por gracia. Gracia que nos fue dada, ¿cierto?, por la obra perfecta de Cristo en la cruz. Y aunque leer toda esta epístola, estos 433 versículos, 9.447 palabras, nos llevaría alrededor de una hora, debemos comprender que esto que hemos leído y estudiado por más de un año es más que solo una carta difícil, teológicamente hablando, o el tratado más importante de la Biblia. Es más que páginas. No es como una novela de ficción donde leemos cosas que nunca ocurrieron y que quizás nos pueden dejar enseñanzas, pero nada que llegue a cambiar nuestros corazones verdaderamente. Lo que tenemos aquí en estos 16 capítulos es la palabra de Dios. Es Dios utilizando e inspirando a un hombre que tenía una personalidad, un carácter, fallas, pecados, sentimientos y luchas. Un apóstol que no se sentía digno de ser llamado apóstol. Pablo, que en 2 Corintios 4 nos decía que estaba atribulado en todo, pero no angustiado, en apuros, pero no desesperado, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido. Pablo era un hombre igual que nosotros. No había nada especial en él mismo, porque incluso él decía que todo lo que él era por la gracia de Dios. ¿Recuerdas cuando Pablo se sentía miserable en Romanos 7 y se pregunta quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero en toda la carta, ¿cierto?, vemos que la esperanza del Evangelio lo inundaba por sobre su sentimiento de miseria. Te llevo a pensar en esto porque para cualquier persona escribir una carta es algo que compromete todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestra emoción. No sé si en algún momento tú escribiste una carta, quizás sí lo hiciste. No imagino a Pablo indicando a Tercio lo que debía escribir como un robot sin emociones o como alguien haciendo una tarea atrasado. Porque, como leímos ahí, fue Tercio el que escribe la epístola. Pablo le iba indicando, le dictó todo lo que tenía que escribir. Pero Tercio fue el escritor. Pablo en el espíritu, aunque no fundó la iglesia en Roma y no conocía a todos los hermanos y hermanas de allá, eso es importante entenderlo. Pablo no fundó la iglesia de Roma, no conocía a la mayoría de los hermanos y hermanas de allá. Pero aún así él escribió la carta para recordarles la gracia de Dios y para informarles sus viajes prontos a Jerusalén y a España, como vimos en el sermón pasado. Y aquí estamos, en esta parte final, donde Pablo está enviando saludos y las últimas palabras a la iglesia en Roma. Él ya les había dicho en el capítulo 15 que después de tantos años quería verlos. Sin duda Pablo estaba en un momento cierto de ansiedad, estaba emocionado por visitarlos, pero no había podido por estar trabajando en la obra de Dios.
Y comenzamos a ver cómo termina esta carta y cómo el Señor también inspiró este bello final magistral para enseñar nuestras vidas, exhortarnos en amor y llenarnos de esperanza una vez más con las promesas del Evangelio. Si pudiéramos dividir este capítulo en partes, tendríamos saludos, advertencia, promesa y adoración, que son algunas de las cosas que veremos, para así concluir con esta serie de sermones que iniciamos en mayo del año 2021. Ya tenemos harto rato ya hablando de Romanos. Así que el sermón de hoy día es saludos. Antes de comenzar a profundizar los textos del 1 al 16, porque eso es lo que vamos a profundizar hoy día, quiero llevarlos a Primera de Tesalonicenses 5:12. Acuérdense que, estemos, ¿cierto?, en Romanos 16. Deje algún separador de Biblia que tenga por ahí, porque Romanos 16, ¿cierto?, es nuestro texto central. La idea es que todos vayamos yendo texto por texto para ir revisando. ¿Lo tienen? Primera Tesalonicenses 5:12. Hermano Mauricio, por favor. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y que os amonestan. Leo esto, hermanos, porque muchas veces creemos que está mal cuando se habla del trabajo que hacen los hermanos o hermanas en el Señor. Pensamos que hacer esto es dar la gloria al hombre, pero la realidad, cuando nosotros reconocemos el trabajo de los hermanos, de los que sirven y de los que se esfuerzan, estamos honrando en primer lugar al Señor y también dando cuenta de cómo la gracia de Dios ha obrado en los corazones que han llegado a servir al Señor de todo corazón. Así que cuando tú veas por ahí, no sé, que honran la vida de algún hermano que trabajó por años, algún pastor, algún hermano, eso no está mal. No le estamos dando la gloria al hombre, sino que le estamos dando la gloria a Dios, que levantó a un hombre, así como Pablo, así como nosotros, débil, y lo levantó para su gloria. Amén. Y ahora Pablo comienza con saludos personales, como dice ahí el título en la Biblia. Y aquí empieza a decir: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Él comienza recomendando a esta hermana Febe, la reconoce, la muestra como un ejemplo y dice que es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Y recordemos que los diáconos, y por ende las diaconisas, eran personas que, según Hechos capítulo 6, se encargaban de la distribución del alimento, se encargaban de servir las mesas, de atender las viudas, a los pobres de la iglesia. Eran personas respetadas, tenían buena reputación y estaban llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y aquí esto se nos muestra, lo que nos muestra el texto es que ese oficio, el oficio de la diaconía, se ve tanto para hombres y para mujeres. Y era muy necesario, ¿cierto? En aquel tiempo y hoy día también. Hoy día también nosotros está disponible ese oficio. Ahí en Santiago hay unos hermanos que están caminando a obtener ese oficio. Hay un matrimonio que van a ser diácono y diaconisa. Así que es importante que nosotros lo tengamos claro, que ese oficio está disponible. Y se hacía necesario, ¿cierto?, en aquel tiempo, como lo es hoy día, que hombres y mujeres se encarguen de esos asuntos que muchas veces creemos que no son importantes y que se descuidan cuando nadie ejerce ese oficio. Por eso Pablo reconocía a esta hermana y les pedía a los hermanos que la reciban en el Señor. Pablo hace eco a lo que ya había dicho en el capítulo pasado, ahí en el verso 7 del capítulo 15.
¿Qué les decía ahí el apóstol Pablo en el verso 7 del capítulo pasado? ¿Quién lo tiene? Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pablo les pedía a los hermanos que recibieran a la hermana Febe como es digno de los santos. Es decir, nosotros, hermanos, no nos podemos tratar como a cualquiera, sino que debemos tratarnos con un trato y un cuidado especial. Nos da lo mismo cuando un hermano llega a tu casa o una hermana llega a tu casa. No lo puedes solamente tratar ahí la puerta para afuera. Hay que tratarlo con un cuidado especial. Y también Pablo pedía que le ayuden en cualquier cosa. Si esta hermana tiene una necesidad, ayúdenla por favor, les decía. Y también reconocía que la hermana había ayudado a muchos y a él mismo. Es decir, Dios había levantado a esta hermana para poder ayudar al apóstol Pablo. Es decir, sin la hermana Febe no tendríamos apóstol Pablo. Así que el evangelio no se vive como un llanero solitario. Sin duda alguna, esta hermana es un ejemplo a seguir para nosotros, porque ella con su vida estaba mostrando y reflejando el carácter de Cristo, quien es nuestro diácono por excelencia, porque diácono significa servidor, alguien que ayuda. Cristo es nuestro diácono máximo. Este diácono máximo hizo los actos más humillantes para mostrarnos lo que es el verdadero servicio. ¿Alguno de ustedes me podría mencionar alguno de los actos humillantes que Jesús nos mostró, que Jesús nos enseñó? ¿A alguien se le viene algo a la mente? ¿Alguno de los actos humillantes, aparte de la crucifixión, que es el acto más humillante? Lavar los pies a los discípulos. Muy bien. La recomendación de Pablo a la hermana Febe nos llevó a mirar a nuestro diácono de diáconos, a Cristo. Y Pablo aquí sigue con los saludos. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Aquí Pablo pasa de saludar a la diaconisa Febe a saludar a dos colaboradores que él tuvo en el Señor. Y aquí necesitamos ir a Hechos 18. Recuerda dejar tu separador ahí para volver rápidamente aquí a Romanos 16. Hechos 18. Le pido a mi hermano Javier que lea Hechos 18 del 1 al 3 y mi esposa el verso 18. Dale. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. El verso 18. Mas Pablo, habiéndose retenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho boda. ¿Se acuerdan de dónde era la hermana Febe? De Cencrea, ahí se nombra Cencrea, o sea que el apóstol Pablo se rasuró. Seguramente la hermana Febe le tejió un gorrito para que se ande de frío, no sé. Entonces vemos que Pablo salió de Atenas y llegó a Corinto y ahí se encuentra con a Priscila y Aquila. Entonces vemos, cierto, que Pablo llega a esta ciudad
Priscila y Aquila eran un matrimonio que estuvo por varios años con Pablo, trabajando junto a él. E incluso salieron de Corinto y este matrimonio seguía con el apóstol Pablo. Y esto nos habla del impacto que tuvieron ellos en la vida de Pablo. Por eso el apóstol Pablo no solo dice, saluda a Priscila y Aquila que hicieron esto por mí, sino que él los define como sus colaboradores, sus ayudadores, sus compañeros. No porque trabajaban con él haciendo tiendas, porque ese era el oficio de Pablo. Pablo, él también autofinanciaba de alguna forma su ministerio, hacía tiendas, y esas tiendas obviamente las vendía. Sino que él dice que expusieron su vida por mí. Ahí en el griego esa frase diría algo como que pusieron su cuello en peligro por mí. Es decir, ellos estuvieron en peligro de muerte por ayudar a Pablo. Esto nos lleva a entender que Priscila y Aquila habían comprendido el Evangelio de tal forma que lograron vivir el verdadero amor no fingido por los demás, porque hoy día nadie quiere pasar peligro. No, yo por mi familia obviamente uno está dispuesto a asumir los peligros, pero por alguien externo quizá, no, ¿para qué? No vale la pena. Así está la cultura y así es nuestro corazón. Todos queremos estar seguros por nosotros y por los nuestros. Pero aquí vemos cómo Cristo se nos presenta una vez más en la vida de este matrimonio. Ayudaron a Pablo, no dejaron que estuviera solo. Lo acompañaron en los peligros de predicar en Corinto, porque si tú lees Hechos 18, Pablo predicaba ahí, pero también se levantaban los judíos, siempre le hacían problemas. Viajaron con él y llegaron a sufrir los más grandes peligros por él. Por eso el apóstol Pablo decía, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Si Dios no hubiese enviado este matrimonio, quizás Pablo hubiera muerto. Pero por eso estos hermanos eran conocidos porque vivían lo que dice 1 de Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y siguen aquí los saludos. Fíjate lo que dice el verso 5. Saludad también a la iglesia de su casa. Aquí Pablo saluda a la iglesia que Priscila y Aquila tenían en su casa, porque seguramente le escribieron a Pablo acerca de eso, le contaron. Hay un comentarista que dice que por su ocupación como fabricantes de tiendas, probablemente tenían mejores comodidades para las reuniones de la iglesia que los demás cristianos. Y aquí sigue el verso 5. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Aquí Pablo dice que saluda, ¿cierto?, a este hermano, que fue el primer fruto, es decir, la primera persona que llegó a Cristo en lo que se conoce la región de Asia proconsular, en aquel tiempo. Epeneto es la primera persona que de esta lista que Pablo lo llama como amado mío. No es común hoy día llamarnos así entre nosotros. Llega a sonar extraño cuando alguien lo dice. Pero aquí vemos que el amor de Dios, el amor entre hermanos, no solamente se expresa con hechos, sino que también con palabras. Y algo importante a considerar es que Pablo no conocía personalmente a muchas de estas personas, como ya lo había dicho. Pero como dice un comentario bíblico, dice, como Roma era entonces el centro del mundo civilizado, a donde y de donde se viajaba hasta las partes más remotas, no hay gran dificultad en suponer que un misionero tan activo como Pablo, con el tiempo, sería conocedor de un número considerable de cristianos residentes en Roma. Por eso es que él escribe a estos hermanos y hermanas. ¿Y aquí qué nos dice el verso 6? Lo lea a nuestra hermana María. ¿Qué dice? Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. No hay otra referencia de María acá en la palabra, no hay más referencia. Era una hermana que seguro era una hermana con características como las que menciona Tito capítulo 2, reverente,
que honraba a Dios, no calumniadora, no esclava del vino, una maestra del bien, una mujer prudente, una mujer santa, cuidadosa de su casa, bondadosa, alguien que enseñaba con su ejemplo a las mujeres más jóvenes. Seguramente era una mujer así. El verso 7 dice: saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. No sabemos exactamente en qué prisión estuvieron con Pablo, ni siquiera sabemos en cuántas prisiones estuvo Pablo. La Biblia nos muestra algunos relatos de eso, pero no tenemos la exactitud de cuántas prisiones pasó Pablo. Pero él los llama como sus parientes, y aquí no significa que eran sus familiares, sino que eran sus compatriotas, eran judíos como él, y también les dice sus compañeros. Y esto nos lleva a entender una cosa importante: el Evangelio no se vive solo, el Evangelio no es de llaneros solitarios. Y aunque Pablo en algún momento experimentó soledad, como todos en algún momento quizás nos hemos sentido solos, Dios siempre pone compañeros y compañeras a nuestro lado. El Evangelio no se vive solo, no hay un Evangelio solo, porque siempre uno tiene el mal concepto de mirar a estos hombres de Dios y los ve siempre como solos, como que sufren solos, pero no es así. Pablo siempre está acompañado de hermanos. Cuando lo vemos, por ejemplo, en Hechos, cuando canta, él está acompañado de otros hermanos. Así que el Evangelio no se vive solo, siempre es importante andar acompañado. En este caso, Andrónico y Junias dice que creyeron antes de que Pablo lo hiciera. Y quiero que notemos algo importante aquí. Todas las personas a las que Pablo saluda, por ejemplo en el verso 2, él dice recibirla en el Señor. Luego en el 3 dice mis colaboradores en Cristo Jesús. En el 7 él dice fueron antes de mí en Cristo. ¿Te das cuenta de la importancia de estar en Cristo? Pablo está saludando, reconociendo, recomendando en Cristo a personas en Cristo. Por eso es que igual Pablo dice ese detalle sobre estos dos últimos que él mencionó. Fueron antes de mí en Cristo. Ellos estaban en Cristo antes que él, recibieron la gracia de Dios antes que él. Quizás en las primeras predicaciones del apóstol Pedro, ahí en Pentecostés. Por eso eran estimados también entre los apóstoles. Pablo sigue saludando en el verso 8. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Déjame detenerme aquí en Apeles, porque este es la primera persona a la que le dice como algo bien particular. Aprobado en Cristo. En griego aprobado es dókimos, alguien que ha resistido y ha pasado la prueba, alguien que ha sido probado. Y si nosotros vamos un poco atrás a Romanos capítulo 5, versos del 3 al 5, encontramos algo que también está relacionado con lo que Pablo está diciendo aquí. Hermano Mauricio, Romanos 5 del 3 al 5. Davidcito está tomando apunte ahí del sermón. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Dijimos que la palabra griega para aprobado es dókimos. Y ahí en el verso 4 que acabamos de leer, la palabra prueba es dókime. Esto nos habla de que Apeles era un creyente del cual Pablo lo que quería hacer era presentar su fe que había sido aprobada en Cristo. No sabemos por lo que pasó a ese hermano, pero como en cada creyente, la tribulación lo llevó a la paciencia.
De la paciencia pasó a la prueba. Y luego de que su fe fue probada y resultó ser verdadera, eso lo llevó a la esperanza y una aprobación plena. ¿Y una aprobación en quién? No en las fuerzas, no en lo que había pasado, sino una aprobación en Cristo. Y aquí siguen los saludos, en el verso 11. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente, mi compatriota. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están ¿en quién? Señor. En el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la hermana Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Aquí, si te das cuenta, está hablando de mujeres activas en el Señor, al igual que María. Y activa en el Señor no habla, porque a veces cuando uno lee acerca de estas mujeres, uno, como que yo me la imagino con mi mente pentecostal que tengo a veces, y la veo predicando en las calles, visitando hogares, pero no hay que ver a una mujer activa así solamente, sino que cuando una mujer ama a su esposo, cuando una mujer ama y cría a sus hijos e hijas, cuando una mujer cuida su hogar, eso lo hace para Dios. Esas son mujeres que trabajan para el Señor. Hoy día esas son cosas que la sociedad no las valora. Hoy día a la mujer no se le da el valor que se merece por las cosas que hace. Una mujer en el hogar, oye, ¿tú qué eres? Y la mujer a veces dice, no, yo soy dueña de casa, hermano. Eso tiene un valor incalculable para Dios. El que una mujer esté en su hogar con sus hijos, que atienda a su hogar, que esté al cuidado de su hogar, que se encargue, que lleve las riendas de su hogar, eso, hermanos, tiene un valor incalculable. Así que no debemos en ningún momento sentirnos menospreciados por eso, porque eso, hermanos, como les digo, eso tiene un valor eterno, algo que pasa de generación en generación. Esta hermana, imagínense, Trifena y Trifosa, la hermana María también que estaba ahí, ellas quedaron en la historia como mujeres que trabajaron para el Señor. Así que no veamos trabajar para el Señor como alguien que anda predicando, sino que predicar desde la casa es lo que más importa. Obviamente ellas también se movían, pero vemos cómo el Evangelio nos lleva a entender estas cosas que son tan importantes también. El verso 13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito. Pero espera un poquito, volvamos al 13. ¿Quién es ese Rufo, escogido en el Señor? No sé si tú ves alguna letrita, alguna referencia por ahí en tu Biblia. ¿Ves algún numerito ahí que esté por ahí? Sí. ¿A dónde nos lleva esa referencia? ¿El que la encuentra? Acuérdense que abajo está la... ¿A dónde? Marcos 15, Marcos 15, ¿cuánto? 21. Vamos a Marcos 15, 21. El evangelio que fue escrito para los romanos, que incluso se cree que fue escrito en Roma, o en los alrededores, y que curiosamente también tiene 16 capítulos, como lo tiene Romanos. A los romanos no les gustaba mucho leer, por eso el evangelio de Marcos es más compacto. Marcos 15, 21. ¿Qué dice? Sí, es normal. Y obligaron a uno que pasaba Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, que llevase la cruz. ¿Se dan cuenta la conexión ahí, no? Yo me imagino que Rufo, cuando él iba al colegio y le preguntaban, oye, nombra algo que haya hecho tu papá. Imagínense, tremenda historia. Mi papá ayudó a Jesús a llevar la cruz, o sea, lo obligaron, pero por lo menos quedó en la historia. Me imagino cómo habrá sido la infancia de Rufo al saber eso. No sabemos cómo afectó esa experiencia al papá de Rufo, pero podemos ver que este Rufo, su hijo, era escogido en el Señor. Y fíjate lo que Pablo dice de la madre de Rufo: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía.
Mientras nosotros vemos a Pablo siempre como el gran apóstol Pablo, ¿cierto? El hombre serio y guerrero, la mamá de Rufo lo veía y lo trataba como un hijo más. Pablo llegaba a la casa de Rufo y se sentía como Pedro por su casa. Era un hijo más en ese hogar. Esto es porque Pablo vivía el Evangelio, él no amaba fingidamente. Hermanos, estos son más que saludos para dar vuelta a la página. Aquí tenemos toda la carta hecha realidad, porque mira lo que decía Pablo en el capítulo 12, los versos 3 al 5. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Pablo entendía eso y lo vivía. Él no llegaba a las ciudades de los hermanos con la actitud de aquí vengo yo, aquí viene el hombre de Dios, sino que él estaba con ellos. Él era un hombre sencillo, era un amigo, era alguien con quien tú querías conversar, alguien que no miraba el teléfono cuando estaba hablando a ti. Era alguien que pasaba tiempo con ellos, lo escuchaba con atención, estaba interesado en lo que ellos vivían. Por eso él saludaba a hermanos que ni siquiera conocía personalmente, pero que había oído de ellos, que oraba por ellos y los saludaba por sus nombres. Pablo era un hombre sencillo, era un hombre que decía, oye, estuve entre vosotros con temor y temblor. Sencillo, él no mostraba otra cosa que no era eso. Pero ¿qué vemos hoy día? ¿Cómo son los hombres de Dios? Andan con guardaespaldas, no me acuerdo cómo se llaman. No. La cosa es que hoy día no vemos eso en la mayoría de los líderes, de los pastores que existen. Y aquí Pablo sigue saludando. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Pátrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludad los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Pablo dice en el verso 16, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Pablo les dice, salúdense con beso santo, un beso en la mejilla, lo que era algo muy común en aquel tiempo, donde se practicaba de tal forma que hombres saludaban a hombres y mujeres a mujeres. Hoy no es un mandato para nosotros, y es algo que se hace adecuado a la cultura, pero lo que hay que enfatizar es cuál es el principio que hay detrás de eso. Eso es lo que importa. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en Argentina es más común que los hombres, ¿cierto?, se saluden de beso, o en otras culturas. Acá no es como muy común. Acá no hermanito. No, gracias. Los teólogos Ciampa, R.E. y Rosner dicen, para otros el beso de saludo podría ser simplemente una expresión de amistad y buena voluntad, pero entre los cristianos asumió un significado más profundo. Mira lo que significaba ese beso santo o el ósculo santo. Simboliza la unidad, la pertenencia de cristianos en la iglesia de Jesucristo. El beso expresó no solo amistad y amor, sino más específicamente reconciliación y paz. De hecho, los primeros cristianos se referían al beso intercambiado entre los creyentes como el beso de la paz. Así que igual es importante tenerlo en cuenta. Lo importante es que nos podamos saludar, hermanos, como es digno del Señor. No puedo saludar, hermanos, así como mirando para allá, así como, hola. Sino que tenemos que saludarnos con amor, así como nos decía la Escritura. ¿Se acuerdan lo que decía el último verso del capítulo anterior? Decía,
y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Si algo hemos visto en estos primeros 16 versos del final de Romanos, es cómo se va cumpliendo lo que la carta nos transmitió. Pablo saluda a los hermanos y hermanas en el Señor, personas que son parte del pueblo de Dios, personas que están en paz con Dios y entre ellos. Él los saludaba por nombre. Si te das cuenta, Él los saluda por su nombre. No le dice, saluden al que tiene un bigote o al viejo chico de Roma, no. Sino que Él los saluda por nombre. Él estaba preocupado de ellos. Aunque no conocía a alguno de estos hermanos que están acá. Y cada uno, ¿cierto?, nos mostró parte del carácter de Cristo. Servidor, colaborador, ayudador, que da su vida, amoroso. Pero por sobre todas las cosas, nos deja ver que nuestro Padre conoce a los suyos. Y en el pueblo de Dios, todos somos importantes. Somos miembros unos de los otros. El pastor Sugel Michelin decía que si Jesús escribiera una carta a todos los miembros de su iglesia, de toda la historia, de todos los tiempos, de todas las tribus, de todas las naciones, Él saludaría a cada uno de nosotros por nombre y apellido. Porque Él conoce a los suyos. Mira lo que dice 2 de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. El Señor nos conoce. Y no es como ese dicho, Santa Isabel te conoce, no. Sino que el conocimiento de Dios no tiene que ver solamente con que Él conoce cómo nos llamamos, cuánto pesamos, cuántos cabellos tenemos. Él conoce eso, pero el conocimiento de Dios va más allá. Cuando Él dice que Él conoce a alguien, Él dice que tiene una relación estrecha con esa persona, que ama a esa persona. Por eso que Jesús decía en Juan 10:3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. El Señor no te dice, oye, tú, ven para acá. Y uno lo mira así como, ¿quién yo? Tú. El Señor nos llama por nuestro nombre. Nos llama por nuestro nombre y por nuestro apellido. Jesús nos llamó por nombre y apellido. Él nos conoce, Él nos ama. Y si hoy te sientes menospreciado, que no sirves, que no vales nada en el pueblo de Dios, estás equivocado. Porque aquí no hay más grandes ni más chicos. Somos miembros los unos de los otros y eso hay que tenerlo clarísimo. No, aquí no hay mejores ni peores, sino que todos estamos en el cuerpo de Cristo. Cristo pagó con su propia sangre para que hoy tú seas su amado, escogido y aprobado en Él. El próximo domingo, hermano, prepárate para el gran final de Romanos, donde estoy seguro que nos alegraremos y gozaremos en Él. Vamos a tener palomitas el otro domingo. Amén. Hemos terminado con la predicación de hoy.